la independencia de la justicia como pilar del Estado de Derecho. Ponente, profesor Dr. César Manuel Diesel, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Moderador, profesor abogado José Simón Cateura, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UMBES. Seguidamente, el otro tema, el rol del jurado de enjuiciamiento de magistrados en el sistema de justicia de la República del Paraguay. Ponente, profesor doctor Jorge Luis Bogarín Alfonso, presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados y miembro del Consejo de la Magistratura. Muchas gracias al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Su Excelencia, el doctor César Diesel. Profesor, muchas gracias por estar en la Universidad Nacional de Villarrica. Asimismo, nuevamente, bienvenido al doctor Bogarín. Ya tuvimos el placer de tenerlo con nosotros en una conferencia hace unos meses atrás. En primer lugar, vamos a presentar al profesor doctor César Manuel Diesel. Su formación académica: él es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1981. Es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Pilar en el año 2006. Ha ocupado varios cargos en la función pública, entre ellas la de director jurídico del Ministerio de Justicia y Trabajo, director jurídico en el Ministerio del Interior, miembro suplente en representación del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, fue viceministro de Justicia, miembro titular en representación del Ejecutivo, nuevamente en el Consejo de la Magistratura, superintendente de la Justicia Electoral, integrante de la terna de candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia en el año 2010, director de Transparencia y Anticorrupción de la Justicia Electoral en el año 2016, director jurídico de la Justicia Electoral. También ha ocupado cargos gremiales, miembro titular de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados entre los años 1992 y 1997 y miembro titular del Tribunal de Justicia Deportiva de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ha hecho algunas publicaciones como la confirmación de magistrado en la revista La Ley en el año 2000 y actualmente es uno de los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Doctor César, muchísimas gracias. Le cedemos la palabra. Gracias. Muy buenos días, autoridades de la universidad, señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, señor senador, señora defensora general, magistrados, abogados, estudiantes, tengan todos muy buen día. Es un placer estar con ustedes hoy aquí y agradecido con esta invitación a este Congreso Nacional, muy importante realmente el conocimiento del funcionamiento, manejo de las instituciones, que tiene difusión nacional, pero que hoy vamos a iniciarlo, se está iniciando en el Guairá, en Villarrica, así que van a ser los primeros en conocer del funcionamiento, de las vicisitudes, avatares de las distintas instituciones. Así que voy a hablar sobre este tema desde la perspectiva, como lo indicara el senador Ayala, de alguien que siempre se dedicó al derecho, primeramente y por muchos años como abogado y luego como magistrado, lo cual me hacen ver las cosas desde esa preparación, desde esa formación, ¿verdad?, que exige a todos aquellos que estamos en esto mayor disciplina y precisión de los conceptos. Desde luego que desde la función de abogados, la precisión de los conceptos varían un poquitito y saben los abogados eso, conforme al mayor o la menor creencia que estamos en lo cierto o no, ¿verdad? Así que precisamos o no conforme a eso y dejamos que lo decida el magistrado, ¿verdad?
Pero después, cuando ya estamos en la magistratura, los conceptos, las precisiones deben ser más precisas. Así que me tomo en consecuencia la licencia de leer lo que corresponde a esta presentación a fin de evitar mayores errores de los que probablemente tenga lo que voy a decir. Así que me tomo esa licencia y les pido disculpas al respecto, ¿verdad? Muy bien, un tema bien importante y difícil es la independencia de la justicia como pilar del Estado de Derecho, para lo cual necesariamente debemos recurrir a la Constitución. Con 3 décadas de vigencia, ha sido sancionada y promulgada por el pueblo paraguayo a través de sus legítimos representantes, con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, con base en el reconocimiento de la dignidad humana, reafirmando desde luego los principios de soberanía e independencia. Así dice su preámbulo, estableciendo las bases axiológicas del máximo instrumento normativo. A partir de estos valores, enuncia sus principios fundamentales, entre los que se halla el de la República se constituye en un Estado social de derecho. Las normas, las reglas del derecho no pueden ser aplicadas en forma plena y justa, sin tener en cuenta los principios en los que ellas se asientan. No significa con ello que la norma puede ser simplemente ignorada, invocando un principio en soslayo de los mecanismos constitucionales previstos. Me refiero y aludo específicamente a la importancia fundamental, literalmente digo como fundamento, que tienen los principios en la formación, interpretación y aplicación del derecho. Recordando lo que es el principio fundamental del Estado de Derecho, principio tan rico en contenido, me permito recurrir a una conceptualización que hiciera un distinguido miembro de la Corte Suprema de Justicia, el profesor doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, que enunciaba: el Estado de Derecho es la sociedad estatal fundada en los presupuestos organizativos de la legalidad, la división de los poderes y el reconocimiento de los derechos individuales. Y sus fines apuntan a la dignidad humana, al libre desarrollo de los individuos, a la igualdad formal de las personas, a la defensa de los derechos individuales y evitar toda forma de absolutismo y totalitarismo. No olvidamos que el Estado de Derecho está adjetivado en la Constitución como social, con las implicancias que ello trae. Pero volviendo al principio de Estado de Derecho, viene este a ser un necesario rector de la vida nacional, especialmente en el actuar del gobierno en el ejercicio del poder público, entendiendo por gobiernos no solo al Ejecutivo, sino a los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Tal principio se concreta plenamente solo cuando los 3 poderes encargados del gobierno actúan de modo tal que impere la ley, en su acepción más amplia, incluyendo primeramente a la Constitución, y que se reconozcan y garanticen los derechos individuales en un ejercicio de gobierno dado por un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control entre dichos poderes. Cuando cualquiera de estos objetivos no son logrados, el Estado de Derecho se ve menguado y opacado en su vigencia y hasta se arriesga su propia existencia. Entonces, el rol del Poder Judicial es de especial importancia para la vigencia del principio del Estado Social de Derecho, pues la Constitución asigna a este poder la función de ser el custodio de aquella, interpretándola y haciéndola cumplir, poniendo sobre la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la atribución de declarar la inconstitucionalidad de actos normativos, atribución que no recae en ningún otro órgano del Estado. Y es en este punto en particular el que puede producir una tensión entre la democracia como imperio de la mayoría y la propia Constitución, la que se da cuando actos emanados del Poder Legislativo o del Ejecutivo, a pesar de su respaldo popular coyuntural, colisiona con los valores, principios o normas constitucionales. Como señala el
distinguido profesor Jorge Amaya, muchas veces la tensión pasa inadvertida y no siempre es bien comprendida. El control de constitucionalidad juega un papel importantísimo de equilibrio a dicha tirantez. En efecto, el Poder Judicial tiene una nota distintiva que la destaca muy notoriamente de los otros dos poderes del Estado. Y es que sus miembros no son electos de modo directo, que su designación no proviene del voto popular, pero esto no significa ni puede significar que por ello carezca de legitimidad. Procesos largamente desarrollados en diversos tiempos y sitios del orbe, en diferentes sociedades, en cuyo devenir la puja entre libertad y autoridad han ido formando lo que hoy conocemos como democracia constitucional, explican históricamente el por qué se da esta característica distintiva del Poder Judicial, del Poder Juzgador. Esta carencia de base en el voto popular, que impropiamente podríamos llamar como cognitiva, congénita, hace que pueda caerse en la trampa ideológica de equiparar la imparcialidad con politicidad o conjunto de sensibilidades y creencias en el debate de lo público, y la independencia con impunidad o la sustracción al poder democrático. Así lo advertía Luigi Ferraioli, diciendo que cuando las fuerzas dominantes, políticas o económicas, que detentan el poder del Estado, participan con el juez en la formación de su juicio, es que con facilidad se señala como subvertidoras del bien común y se declaran delictivas a las fuerzas políticas de oposición o a las minorías discordantes. Es que la actividad, el ejercicio del gobierno que hace el Poder Judicial es eminente y principalmente técnico-jurídico. Es por ello que la legitimación del Poder Judicial y de su ejercicio se da en la fundamentación de sus fallos, cuya estructura se orienta a la cognición o conocimiento en lo concerniente a los hechos y a la recognición o reconocimiento en lo concerniente a la identificación de la regla del derecho para ser aplicada al caso o los hechos juzgados. De ello deriva que en las decisiones judiciales es la verdad la que hace juicio, no la autoridad. Veritas non auctoritas facit iudictum, lo que implica que en el ámbito procesal se busca alcanzar certeza al establecer los hechos probados con relación a la causa pretendi, de lo que resulta en una serie de derechos que pretenden asegurar dicha certeza relativos a la motivación y los recursos para impugnar la decisión en orden a observar las garantías al debido proceso. Mientras que en contraposición, en los actos emanados de los demás poderes, es la autoridad proveniente del voto popular y no necesariamente la verdad la que valida lo que se resume en el aforismo auctoritas non veritas facem legem, como sostenía Thomas Hobbes en su obra Leviatán. En estos actos es la voluntad política más que la verdad o la justicia la que determina el pronunciamiento normativo. De allí que una actividad de tal índole e importancia que encuentra su fuente de legitimidad en la verdad que contenga su resultado, no puede ni debe estar sometido a constreñimiento alguno que no provenga de las normas constitucionales y legales que le dirigen en esa búsqueda de la verdad, excluyéndose por tanto la popularidad o la impopularidad de las decisiones como factor de medición de su justificación. Puede superficialmente decirse que las resoluciones judiciales deben ser validadas por las muestras populares de aprobación. Sin embargo, esta tesis naufraga cuando consideramos que de acogernos a ella como principio, los derechos de las minorías o los débiles serían ilusorios y carecerían de reconocimiento efectivo y de concreción en la realidad. El profesor Justo Prieto alguna vez dijo que la gran garantía de la Constitución es el Poder Judicial y llegó a afirmar, como Vidal Campos afirmaba, que la Constitución vale por lo que la Corte la hace valer. Entonces, de la propia naturaleza, esencia y fin del Poder Judicial surge la necesidad de su independencia. Esa necesidad
fue reconocida expresamente por el Poder Constituyente al consagrar la independencia del Poder Judicial en su artículo 248, que la garantiza al advertir que ninguno de los miembros de otros poderes o funcionarios pueden arrogarse sus atribuciones. Al punto tal llega el reconocimiento y la garantía de la independencia que en un sesgo normativo específico establece la insanable sanción de nulidad ante la violación de tal garantía. La Constitución establece además diversos institutos y mecanismos que apuntalan la independencia judicial, como señalan el ya citado doctor Ramírez Candia y el profesor doctor Lescano Claude, quien fuera ministro de la Corte, que la independencia tiene dos facetas, la institucional y la funcional, en cuya protección están previstos los mecanismos e instituciones aludidos precedentemente y que son por todos conocidos, por ejemplo, la inamovilidad, la autarquía presupuestaria con reserva de al menos el 3% del presupuesto general de la Nación, inmunidades, etc. Entendemos que la exclusividad de su atribución de juzgar encuentra contrapeso en el sistema de selección a través de un órgano extrapoder que con criterios principalmente objetivos y de oposición de méritos selecciona a quienes vayan a ser designados, con lo cual se busca que el acceso a la judicatura o aún a la Corte Suprema de Justicia no dependa de compromisos o sometimientos ante los demás poderes. Esta búsqueda de la independencia desde el origen del acceso a la magistratura se extiende a su ejercicio por medio del establecimiento de los mecanismos de inamovilidad que se constituyen en muros de contención ante las eventuales presiones de quienes indebidamente pretendan influenciar en las decisiones a ser adoptadas en las resoluciones. No menos importantes son los mecanismos presupuestarios de salvaguarda de la independencia, como la iniciativa y la autarquía presupuestaria, amén de la previsión constitucional de un porcentaje de reserva del presupuesto general de la Nación para su asignación al Poder Judicial, lo cual no siempre es cumplido. Y volviendo a aquello de que la Constitución vale por lo que la Corte la haga valer, la institución de la inamovilidad de los miembros de la Corte, que solo puede ser truncada por la remoción a través del juicio político y el arribo a la edad límite, es una salvaguarda por la cual el constituyente obviamente tuvo la intención de sustraer a los miembros de la Corte Suprema de la esfera de influencia de los vaivenes políticos y las mayorías coyunturales simples. Carrió con acierto decía que los jueces de la Corte, sean individuos no electos y con estabilidad en el cargo, tienen desde ya su razón de ser. La misión de estos jueces es velar primordialmente por los derechos que emanan de la Constitución, con total prescindencia de si esos derechos están en cabeza de personas populares o si al resguardarlos se interfiere con alguna política del gobierno de turno. Y continuaba. En vista de ello, los constituyentes consideraron que si se les designaba con carácter vitalicio y se los apartaba de los avatares electivos, se les otorgaban mayores seguridades para desarrollar su tarea fieles a la Constitución y a los principios que ella consagra. Vemos así, entonces, la consagración de mecanismos tendientes a la consolidación de la independencia de la justicia, teniendo en cuenta los obstáculos conocidos y que la acechaban en ese tiempo. Sin embargo, el crecimiento exponencial de los medios de información y el traspaso de los límites de la prensa formalmente constituida y responsables a los llamados medios de comunicación social masivos como instrumentos de difusión y de publicación de las no pocas veces indebidamente llamadas opinión pública, ha amplificado la difusión de las opiniones en un modo que rebasa todos los límites imaginables. Esta nueva realidad tecnológica, informática y de difusión se suma como elemento que acecha a la independencia judicial, a las pretendidas influencias económicas o políticas o de poder contra las que la Constitución sí prevé un blindaje. Hoy en día, con la facilidad de la rapidez de las comunicaciones y el casi anonimato, subterfugios como la posverdad se constituyen en amenazas a la independencia del Poder Judicial.
El diccionario de la Real Academia Española la define como distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Con su uso indebido se crean artificiosamente climas sociales mediante la manipulación y la repetición masiva que lastimosamente pueden hacer mella en los jueces del grado que sea. Es en ese terreno en el que la Constitución no otorga protección alguna. Es donde se requiere del juez vigoroso, honesto, orgulloso y valiente, consciente de la función que inviste y que en palabras de Justo Prieto sea capaz de enfrentar tanto el peligro de la venganza como la mirada de sus hijos, sin temor de ser marcado a fuego por una justicia que siempre llega. Diariamente somos testigos mudos desde el Poder Judicial de juzgamientos públicos que se realizan desde la muchedumbre, muchas veces artificialmente formada y aumentada, que no tienen sustento en ese devenir lógico de cognición y recognición que se impone al Poder Judicial y sus miembros para que se justifiquen y validen cumpliendo aquello de que veritas non auctoritas facem judici. La velocidad de transmisión de la información deriva también en otro fenómeno, lo instantáneo. Ocurrido un suceso casi instantáneamente es conocido en modo extendido y las reacciones son inmediatas. El público espera que el ejercicio del Poder Judicial se realice a esa misma velocidad y ello se requiere también desde los medios masivos de comunicación. Desde luego que la mora es uno de los problemas con que tropieza toda administración de justicia, pero la rapidez no es por sí misma una garantía de justicia. Justicia que llega tarde no es justicia, se suele afirmar. Paralelamente podemos decir que justicia que llega rápido sin los debidos cuidados reflexivos y de meditación pertinente tampoco es justicia. El Poder Judicial, como depositario de lo que la doctrina llama última palabra, es el custodio de la Constitución, por lo que su independencia adquiere importancia superlativa. No es posible concebir la concreción del Estado de Derecho sin un Poder Judicial independiente y eficaz. De allí que debemos interna y externamente sostener y defender esa independencia internamente, mejorando la calidad de la justicia, calidad que se traduzca en fallos adecuados a la verdad y a la norma, en fallos dictados, sin prisa en detrimento de su calidad, pero sin demoras innecesarias que deslegitimen la función. Exteriormente, bregando por el respeto de los mecanismos e instituciones establecidas en protección del principio de independencia, tomando individualmente también plena conciencia de la alta y justificada función que se ejerce, que no depende para su legitimación del aplauso del público, el que generalmente no conoce las particularidades que ocurren en los procesos, sino solo lo que se divulga de ellos. Al decir de Fait, la independencia del Poder Judicial tiene profundas relaciones de conexidad con la existencia de un verdadero Estado. La independencia del Poder Judicial permite que el poder de los juzgadores y en última instancia de la Corte Suprema de Justicia no termine siendo un anexo subordinado de los otros poderes, lo que resultaría en la pérdida de la libertad, sino en la simple y llana tiranía. Muchas gracias.